pantalla. Ok, entonces ya estamos casi a nada de acabar el semestre, faltan unas cuantas semanas. Y justamente lo que sigue en este curso nos faltan todavía dos temas que son la parte de, digo, ya vimos estructuras, pero no hemos hecho ningún programa muy relevante, entonces falta concluir la parte de estructuras, nos falta ver la parte de memoria dinámica, que es esta noción de cómo ir haciendo que un arreglo vaya creciendo solito, porque hasta ahorita tiene un tamaño fijo. Y por el otro lado tenemos la parte de lectura y escritura de archivos. Son tres temas, la verdad es que son temas muy chiquitos. Lo único que tenemos que ver es la sintaxis y cómo se utiliza. Entonces, para trabajar estos últimos tres temas, lo que vamos a hacer de aquí hasta que acabe el semestre es ir desarrollando un proyecto poco a poquito entre todos. Ese proyecto, ahorita les voy a dar la especificación. La idea es que ustedes vayan tomando apuntes de este proyectito y entre todos pues vayamos haciendo la toma de requerimientos, el análisis de tiempos que va a tardar, la codificación, el diseño de pruebas, o sea, todo el proceso de desarrollo de software lo vamos a ir haciendo clase con clase. Cuando nos topemos con algo que necesita ver una parte de código, pues ya vemos ese tema, ¿sale? Pero lo vamos a ir haciendo en términos del proyecto. Y su última práctica, que se las dejaré en la próxima semana, va a consistir en que repliquen este proyecto, pero con otra base de datos, ¿vale? La idea es que vamos a modelar un sistema muy sencillo de administración de estudiantes. Entonces nuestra base de datos va a ser de estudiantes y ustedes van a tener que diseñarlo ya en su práctica con otra base de datos de lo que ustedes quieran. Pueden ser libros, películas, no sé, discos, marcas de computadora, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero con las mismas restricciones o un comportamiento muy parecido al del proyecto que hagamos aquí, ¿sale? Entonces, en general, el proyecto que vamos a hacer es un sistema de altas, bajas y cambios, que es lo que se conoce como ABC, ¿no? A de altas, B de bajas y C de cambios. Ahí. ¿Sale? Esto también lo pueden encontrar en otro idioma, por ejemplo en inglés, como CRUD. Entonces, ¿qué es un sistema de altas, bajas y cambios? ¿Alguien sabe qué es un sistema de altas, bajas y cambios? ¿Que nos quiera decir qué es? ¿No? ¿Nadie sabe qué es un sistema de altas, bajas y cambios? O al menos lo habían escuchado alguna vez en su vida. Es como cuando uno se inscribe a la escuela, Ok, hay alumnos que se dan de alta, otros de baja y otros que podría ser modificación de documentación, ¿no? exactamente, ¿no? Son sistemas que están diseñados para soportar mínimo esas tres operaciones, ¿no? Alta de algún registro, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a modelar un sistema de estudiantes, entonces es dar de alta a un nuevo alumno, bajas, pues borrarlo completamente del sistema, y cambios por si me equivoco en algún campo o algo por el estilo. Entonces son sistemas que básicamente dependen de una base de datos y pues permiten ¿qué pasó, Edgar? Profesor, esta es digamos como la gestión de una base de datos más básica. Sí, ¿no? O sea, no vamos a ver bases de datos en un sentido de instalar, por ejemplo, SQL o algo por el estilo. Sería lo ideal, pero pues todavía, a lo mejor y alguien sí ya es de semestres más avanzados, pero digamos, para una materia de segundo, pues ver bases de datos, pues sí está medio feo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con archivos, pero la idea es que ya en un futuro esto se conecte con una base de datos real, aunque nosotros lo vamos a hacer con una base muy, digamos, arcaica, ¿sale?
¿sí? Entonces, les voy a dar el enunciado del problema y vamos a ir llenando los documentos poco a poquito, todos los de la planificación, el diseño y demás, ¿sale? Entonces, nuestro problema es básicamente que queremos un sistema que almacene los datos de un grupo de estudiantes, ¿no? Para poder hacer búsquedas, calcular promedios, dar de alta alumnos, eliminarlos y actualizarlos. ¿Sale? Entonces este es el problema y hagan de cuenta que ya están trabajando en la vida real y yo llego y les doy este problema. ¿Esta información es suficiente para que empiecen a programar o necesitan más? Es como cuando les doy la práctica y me empiezan a decir, ah, falta esto, ¿no? Justo, ¿no? Entonces, este problema, así como lo estoy planteando, ¿les es suficiente para empezar a programar? Supongo que faltarían como saber qué atributos Exacto, ¿no? desear. Necesito qué cosas voy a guardar del estudiante, por un lado. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí puse hacer búsquedas, pero búsquedas sobre qué, por nombre, por apellido, por edad o qué cosas, ¿no? Entonces, justamente nos faltan modelar todas estas partes del sistema. Entonces, antes de poder hacer un estimado de tiempo, antes de poder hacer un diseño del sistema, necesito estar seguro de qué cosas voy a manipular en el programa. Necesito estar seguro de los requerimientos. Entonces, normalmente cuando estoy haciendo toma de requerimientos, necesito saber quiénes van a ser mis usuarios. Partiendo de este enunciado, ¿quién suponen que sería un usuario? El alumno. ¿Un alumno va a administrar un sistema de estudiantes? Ah, no, eso sería como el director, ¿no? Tipo así, ¿no? Exacto, lo que vamos a guardar son alumnos, eso sí. Pero ¿quién los va a administrar? Por ahí creo que alguien se dijo, puede ser un secretario, puede ser un profesor, ¿no? Entonces vamos a suponer que es un profesor que está haciendo o que queremos un sistema y que nos permita actualizar las calificaciones y demás, ¿no? Entonces, mi usuario va a ser el profesor. Y los usuarios normalmente los representamos con un monito así, ¿no? Bien dibujado, pero más o menos así. Entonces, este es el profesor. Entonces, partiendo de este enunciado, ¿qué cosas puede hacer el profesor? Sacar los promedios. Calcular promedios. ¿Qué Dar más? de alta, Dar de alta alumno. eliminar Eliminar alumnos alumnos. Exacto. y actualizar. Actualizar. Y ya. ¿Cómo calcula promedios? ¿Promedios de qué? ¿Del grupo, del alumno o qué? ¿Eso nos lo da el enunciado? No, no. No. Entonces vamos a completar eso. Quiero que calcule el promedio de todo el grupo, ¿no? Para que no sea tan complicado. Ok. Y nos falta otra operación, ¿no? ¿Cuál me falta? Ahora lo vuelvo a poner. ¿El de búsqueda? El de búsqueda, exacto, ¿no? Entonces sería buscar alumno.
Entonces, estas son, digamos, las operaciones básicas que tiene que hacer el profesor. Esta es una, bueno, debe de quedar como un óvalo. Lo dibujo a mano. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, en un principio, estos deberían de ser los módulos a implementar. Pero necesito detallar cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizar la definición de cada cosa, qué necesito para saber, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero, calcular promedio del grupo. ¿Qué necesito para calcular el promedio del grupo? El promedio de los alumnos Exacto. y la cantidad de alumnos. Exacto. Necesito saber, número 1, el promedio de cada alumno. Y el número de alumnos. Y parece ser que pues, eso se lo puedo pedir directamente al usuario cuando vaya dando de alta a los alumnos. Entonces, parece ser que ese módulo está bien, ¿no? Luego tenemos el módulo de dar de alta alumnos. ¿Cómo doy de alta a un alumno? ¿Qué tendré que guardar del alumno? El nombre, Sus datos, promedio, Su nombre. ¿Qué más? promedio, Promedio. Lo vamos a necesitar. ¿Qué más? Pues a lo mejor aquí un consejo, siempre separen las cosas que están como compuestas por varios campos. Por ejemplo, el nombre, ¿qué tiene? Tiene un nombre, un apellido materno y un apellido paterno. Nunca guarden todo en un solo campo, porque si les piden hacer búsquedas, el proceso es mucho más complicado. O, por ejemplo, si les dan una dirección, no guarden la dirección completa, sepárenla. Calle, número, colonia, código postal. O si les dan, por ejemplo, ¿qué otra cosa? No se me ocurre otra ahorita. Tenía uno y se me olvidó. Fechas, ¿no? Si les dan una fecha, no guarden la fecha completa, guarden día, mes y año. O si van a usar una herramienta, asegúrense que les permite extraer estas cosas. Pero siempre traten de desenvolver lo más que se pueda la información para que el proceso sea mucho más rápido. Entonces, partiendo de esto, pues me sirve tener su apellido paterno, su apellido materno. ¿Y qué más sabemos de los alumnos? Una duda. Si, por ejemplo, si va a tener un promedio, entonces también tendría que tener materias y de estas tendría que ser las calificaciones o solamente sería una materia. Vamos a suponer que es de una materia para no complicarnos, ¿no? Entonces, nada más es este alumno en esta materia sacó tal cosa y ya, ¿vale? Para que no sea tan difícil. el grupo. Entonces sería, El grupo, pues, como solo es uno, tampoco nos es muy Pues sí, Entonces, si tuviéramos más, ahí sí nos serviría. ¿Qué más? entonces ahí sería, en vez de promedio en la estructura de alumnos sería calificación y ya en la Ok. del grupo sería bueno, es que no sé. Sería el promedio ya al final. Ok, va. ¿Qué más? ¿Qué más saben sus profesores de ustedes? la matrícula, Sabemos la matrícula, ¿no? Grupo. Un grupo. Acuérdense que solo es un grupo, entonces pues no me sirve de mucho guardar el grupo, ¿va? ¿de qué carreras? Podríamos agregarle la carrera. ¿Cómo? El semestre, El semestre podría ser, pero pues eso no me va a servir para calcular promedios ni nada. Entonces vamos a suponer que esto es como lo mínimo, ¿va? Entonces ustedes en su proyecto van a tener que hacer un sistema igual. Aquí pues van a tener que inventarse otra operación, no tiene que ser calcular promedio. Y me van a tener que decir qué van a guardar. Por ejemplo, si van a guardar películas, pues voy a guardar el nombre, voy a guardar el director, voy a guardar el reparto, qué sé yo. Si van a guardar libros, pues algo similar, ¿sale? ¿Qué pasó, Cristian?
Más o menos los alumnos serían de a nivel universidad, secundaria, primaria, Pues porque en si es este de, caso es irrelevante, ¿no? O por qué lo dices? es que como dice mi compañera, la carrera que también podría estudiar, también se podría hacer una búsqueda por ahí, si es de universidad. Ah, ok. ¿No? Entonces ahí podríamos meter más campos, ¿no? Que nos ayudan justo a la búsqueda, meterle la carrera, poner no sé, incluso su edad o algo por el estilo. Pero vamos a suponer que es un grupo, así ya. Hagan de cuenta que es para mí, que es para este grupo y yo tengo sus nombres, sus apellidos, su matrícula y su calificación. ¿Va? Con eso me es suficiente. Si quisiera agregar más campos, pues lo podemos ir modificando poco a poquito. Pero al menos con estos vamos a hacer el sistema, ¿va? Ok. Y ahora, ¿qué necesito para eliminar un alumno? Pues los datos, ¿no? Exacto, necesito saber, alumno. Necesito saber por qué, vale, primero tengo que buscar al alumno, ¿no? O sea, porque si no existe, pues ¿cómo lo elimino? Entonces, una forma sería eliminar por matrícula, ¿no? Porque si le digo, quiero que me elimines al alumno fulanito y tengo 3 fulanitos, pues me va a volar 3 registros. O si le digo, quiero que me elimines al alumno con el apellido Pérez, pues ahí todavía peor, me va a borrar a todos con el apellido Pérez. Entonces vamos a hacer la eliminación por medio de la matrícula para ahorrarnos problemas, ¿no? Pero ya en otros sistemas, pues ahí les tendrán que dar la regla de cómo eliminar, ¿va? Luego, actualizar. ¿Qué tendríamos que pedirle ahí? Dependiendo del campo que quiera actualizar. Exacto, ¿no? Pedir el campo actualizar. ¿Sale? Y luego buscar alumno, ¿cómo sería? Pues igual Podría ser necesito un igual campo. por ¿Por matrícula, matrícula? ¿no? Exacto, puede ser por matrícula. Aquí incluso por nombre y demás, ¿no? Y que me traiga todos los que tengan ese nombre. Apellido M. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto la operación de actualizar como la operación de eliminar requieren primero buscar a esa persona. Entonces aquí ya estamos viendo una dependencia entre 3 módulos, que son eliminar, actualizar, dependen justamente de buscar, ¿no? Entonces ya que hagamos el diseño modular, pues esto se tiene que ver también ahí reflejado. ¿Hay algo más que necesitemos que no estamos viendo? Ahorita todavía no se preocupen por cómo, ni si variables, ni ahorita únicamente quiero que entiendan qué tiene que hacer el sistema. ¿Hay algo que no quede claro? De cuenta que estamos jugando a la empresa de software y que yo soy su cliente y ustedes tienen que preguntarme todo lo que necesiten para hacer el sistema. ¿Falta algo? Yo creo que no. Ok. ¿No? Entonces, hasta ahí vamos a dejar esta primera toma de requerimientos. Ya así cuando empecemos a hacer el sistema, ustedes ven que necesitamos algo, pues vamos a modificar este primer análisis. Entonces, pues ya hice la toma de requerimientos, ya entendí el problema que tengo que realizar y que tengo que implementar. Entonces, ahora, ¿cuál es el primer paso en la metodología que estamos usando? La planificación. La planificación, ¿no? Entonces, vamos a empezar justamente a hacer mi planificación. Entonces, para eso déjenme encontrar la plantilla que les pasé. Entonces voy a crear una copia o la bajo. Voy a crear una copia. Porque si no, este se va a quedar ahí por siempre.
Entonces, ¿qué tengo que hacer en la planificación? Nada más planificar, así a secas. ¿En qué consiste planificar? Dar una estimación de cuánto nos vamos a tardar en todo casi. Exactamente, ¿no? Entonces hay que llenarlo justamente con los datos que nos están pidiendo el proyecto, nada más hay que esperar a que cargue tantito. Ahí está, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto lo llenan, o lo deberían llenar con sus datos, eso no es relevante ahorita, pero entonces tenemos que empezar a llenar primero estas partes que nos van a resumir cuánto me voy a tardar. Entonces, ¿cómo se llena este primer campo? ¿Qué tengo que poner ahí, se acuerdan? Pues es estimar los minutos que puede que ya termines en un proyecto y después lo divides entre las líneas de código Ok, posibles. entonces, exacto, entonces necesito, antes que cualquier cosa, más o menos estimar las líneas de código. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que hacer, digamos, al menos hasta por lo que tenemos ahorita detectado, tenemos que implementar estos 5 módulos, ¿sale? Entonces vamos a pensar más o menos cuántas líneas de código debería de tener cada una de estas operaciones. Entonces, más o menos bajo su experiencia, supongo que ya se dieron cuenta que van a guardar a los alumnos en un arreglo y que por cada alumno pues tienen que hacer las cuentas para sacar el promedio o para agregar un nuevo elemento o para eliminar, ¿no? Entonces básicamente, si ustedes se dan cuenta, casi todos los módulos consisten en recorrer un arreglo y modificar algo o calcular algo, ¿vale? Entonces bajo su experiencia, esto puede ser muy variado. ¿Cuánto tiempo le darían a este primer módulo? Pues más o menos como, no sé, 5 a 7 horas a lo mucho, ¿Y líneas de código? como unas 1000. 1000 Es que líneas de va a código. ser para Ok. todos esos Ah, para módulos, yo todos. creo que sí. Ajá. Ah, no, yo digo para el primero nada más. Entonces, creo que hasta menos, entonces, de tiempo. Ha de ser como una hora a lo mejor, a lo Ok. mucho. Y de líneas como unas 100. Sí, ok. Para el segundo, ¿cuántas líneas? Igual como una hora. Y de líneas 50 a lo mejor. No, ahí sí ya es más, ¿no, profe? Porque ya son más, más campos que te pide. Te va a pedir varias cosas, te va a pedir nombre, te va a pedir matrícula, todo eso te debe de pedir. Entonces son más, Exacto, ¿no? Si Como ustedes unas ven, 250, aquí solo yo vamos a creo. recorrer el arreglo, ¿no? Y acá vamos a primero crear al alumno, que sería a lo mejor con una estructura, y después meterla en el arreglo. Entonces aumentan un poquito las líneas de código. Entonces, a ver un número el que ustedes... Acuérdense que esto es muy variado y depende de la experiencia de cada quien. Habrá quien me diga 200 líneas y está bien. Habrá quien me diga 50, también está bien, ¿sale? Entonces, ustedes digan, yo creo que como entre 150 a 200 líneas aproximadamente. vamos a ponerle así. Y ahorita hacemos un estimado. Para eliminar, De esas sí no creo que sean tantos, ya que nada más es por matrícula. ok. Entonces, ¿qué número le ponemos? 50. Ajá, 50. Va. ¿Y este? Y sí serían más porque depende del campo que quiera actualizar. Serían igual como unas 200, me imagino. Ok. Y la última. Ahí tengo una duda, profe.
al buscar el alumno puede ser, o sea, tú puedes ingresar ya sea el nombre, ya sea la matrícula, o es como una opción. Ajá, puede ser por matrícula, por nombre o por alguno de los apellidos. Y el programa te va a pedir cómo buscarlo, o tú solito puedes ya ponerlo. El programa me tiene que preguntar. Ah, ok, Pues entonces puede ser como de 50 a 100, más o menos. como 100, yo creo también. Vamos a ponerle 100 entonces, ¿vale? Y a este que había duda también vamos a ponerle 200. Entonces, en total, estamos viendo que para el primer módulo me tardo 100, para el segundo 200, entonces ahí ya van 300, 350, 550, aquí dijimos 100, entonces 650 líneas de código aproximadamente. Pero yo siempre les sugiero dar un poco más por si no llegamos a ese número, pues que queden las cuentas bien. Entonces, ¿cuánto más? Pues le pueden poner unas 50, 100 más, ¿no? Entonces vamos a estimarle más o menos 750 líneas de código, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Pues en este caso va a ser de aquí hasta que acabe el semestre, entonces tenemos 1, 2, y ya, ¿no? 2 semanas, no, 3 semanas, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago ahora sí? Y acuérdense que son 750, ¿qué pongo aquí? No he revisado esas prácticas, pero espero que sí lo estén llenando bien. ¿Qué tenemos que poner ahí? El minuto total de cada función que vayamos a hacer entre las líneas. Ok, entonces aquí nos faltó justamente el tiempo, ¿no? Entonces aquí se los voy a dejar de tarea moral. Es decir, ahí ustedes lo completan. Y aquí también llenan este valor, ¿no? Ya calculamos los... Acuérdense que este es el único que llenamos, digamos, por nosotros, ¿no? Y a todos los demás, esto y esto son calculados, ¿sale? Ok, luego aquí, ¿qué teníamos que poner? Las líneas de código que tú sientes que puede que esté así el programa, ¿no? Exacto. Ya dijimos que son aproximadamente 750, ¿vale? ¿Y el tamaño máximo? 50 o 100 más. Exacto, ¿no? Entonces le vamos a poner 850 y el mínimo 650. vamos a ponerle así, ¿vale? Y ya después vemos, pues, si esto es real, ¿sale? Ok, y luego, pues, hay que dar el tiempo estimado por cada cosa. Entonces, la planificación, que es la que ya estamos haciendo, pues, más o menos como 1 hora. Bueno, acuérdense que es en minutos, entonces sería 60 minutos. ¿Cuánto se tardarían en diseñar este programa? Tal vez hasta 1 hora y media o 2, dependiendo. ¿No? Porque hay que hacer diagramas, hay que hacer pseudocódigos, detectar entradas, salidas, variables, todo esto puede ser muy tardado. Entonces, ¿cuánto le ponemos? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Un día? 3 horas. 3 horas. Ok, ¿y eso cuántos minutos son? ¿Qué es? ¿180? 80. Ok. En la codificación, nótese que aquí ya vamos a usar arreglos, seguramente apuntadores, vamos a manejar archivos. 2 horas. ¿2 horas? No, no más. Hasta 3 es mucho. ¿3 horas? Sí. Entonces, si no lo acaban en 3 horas, reprobados. No, como No, es broma. Pero es broma. sí exentos. ¿Exentos? No. No, más horas, profe. Yo digo que son más también, ¿no? Bueno, ahí se los dejo que lo mediten. Y luego, ¿qué sigue en la revisión del código? Acuérdense que una cosa es codificar y otra cosa es revisar el código. 40 minutos. ¿Ok? Y la compilación, acuérdense que en la compilación ya es compilo, corrijo. Entonces, Unas 4 horas. 4 horas. Más tiempo, sí. Más tiempo. Ok. 5. Entonces eso sería, ¿qué? 240 minutos. Pruebas, es decir, ya vamos a ir viendo, establezco casos de prueba así de, ok. 40 tengo minutos también. 40 minutos, ok.
Entonces, por cada uno de estos módulos tengo que poner o inventarme alguna prueba y ver si sí las está pasando. Entonces, vamos a ponerle 40 minutos. ¿Y qué hacíamos en el postmortem, se acuerdan? ¿Toda la documentación? Exacto, ¿no? Tengo que acabar de llenar mis tablas, justo esta tabla la tengo que llenar, la tabla de tiempos, ¿no? Y ver que todos los documentos y demás cosas que se piden estén en De tiempo. 5 a 6 horas, ¿no? 6 horas. Sí. O sea, le dan 6 más horas, tiempo al 2 horas. postmortem que a la codificación. Yo creo Es que raro, es... pero en mi caso sí. Ahí se la llevan, profe. Y yo la ¿Se la hablo. llevan? Vamos a ponerle, ¿cuántos son 6 horas? 360 minutos. ¿Ah? Entonces aquí, ustedes de tarea moral hagan la suma. Y le ponemos ya aquí también de tarea moral, estimen un tiempo máximo y un tiempo mínimo. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok. Entonces vamos con el siguiente documento, que es ya el diseño. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a copiar. Entonces, alguien ahí que quiera anotar a qué hora estamos empezando y cuánto tiempo nos vamos a tardar para que veamos después, ya en el resumen, si en serio nos estamos tardando 1 hora para planificar, ¿no? Que puede ser en varias clases, pero el total tiene que ser 60 minutos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la definición del problema? ¿Qué pongo aquí? Ok, 1:38. Gracias, Noé. ¿Qué pongo en la definición? ¿De qué se trata el problema a resolver, no? Exacto, ¿no? Y en este problema, ¿de qué se trata? Es crear un sistema que almacene los datos de un grupo de estudiantes para poder hacer búsquedas, calcular promedios, dar de alta a alumnos, eliminarlos y actualizarlos. Ok. ¿Dónde? Lo voy a copiar de aquí. Crear un sistema que almacene los datos de un grupo de estudiantes, ¿no? Para poder hacer búsquedas, calcular promedios, aquí va una coma, dar de alta alumnos, eliminarlos y actualizarlos. ¿Qué restricciones tiene mi problema? Porque así el enunciado es muy ambiguo, ¿no? No sé si vayamos a manejar o no los apuntadores de estructuras, que era lo que iba a decir hace rato. Ok, aquí en restricciones no nos metemos tanto a la parte de implementación, sino al funcionamiento del programa, ¿no? Porque si nos ponemos aquí muy técnicos, estamos perdiendo como el panorama general. Entonces aquí con restricciones me refiero, por ejemplo, si el sistema tiene que ejecutarse en una hora particular, si voy a pedir algunos campos específicos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, todavía no de programación. Supongo que es algo como se mantendrá en ejecución mientras no se seleccione cierta opción o algo así. Exacto, ¿no? Entonces, el programa mantendrá en ejecución mientras el usuario no elija salir, ¿no? ¿Qué más? El de la búsqueda del alumno, que puede ser por matrícula, por nombre o por apellidos. Cualquiera Okay, de esas opciones. Entonces necesito decir qué datos necesito de los estudiantes, ¿no? Los alumnos requieren los siguientes campos para hacer búsqueda, bueno, para hacer el sistema ABC, ¿no? De altas, bajas y cambios. Entonces, ¿qué campos necesito? Ya habíamos dicho que la matrícula,
Ya habíamos dicho que el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la calificación, ¿no? Más. ¿Habrá como un límite de registro o algo así? No, pueden ser 100, 20, 80, los que sean, ¿va? Ahora, yo ejecuto mi programa, registro 3 alumnos, le doy salir al programa y luego lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué debería de pasar? Los alumnos deberían Mantener seguir ahí. la base de datos. Exacto. Necesito que el programa mantenga o persista los datos. Es decir, que no importa si yo acabo de ejecutar el programa, los datos siguen disponibles, ¿vale? Entonces los datos deben almacenarse en un medio físico, ¿no? Para que sigan disponibles en cada ejecución, ¿no? Que en este caso nuestro medio físico es un archivo, ¿no? Esto lo vamos a, todavía no vemos esta parte ya en programación, pero es el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra restricción que consideren importante? Sí. Si no, la agregamos después, ¿vale? Ok, entonces, vamos a analizar ahora sí el problema completo. ¿Cuál es la entrada? Nombre, El matrícula, apellido. número de alumnos, Ok. ¿Y para qué son esos datos que me dieron? ¿Para agregar, para eliminar, para buscar? ¿Para qué? Pues son datos como muy Para generales, conformar ¿no? la base. Exacto, entonces más bien mi entrada no debe ser datos de cada opción, sino primero elegir la opción, ¿vale? Entonces la entrada va a ser opción del menú, ¿no? Que puede ser pues alguna de las siguientes, ¿no? Que puede ser agregar alumno, eliminar, buscar, actualizar, ¿no? O calcular promedio del grupo. Esa va a ser la entrada. ¿Y cuál es la salida? la opción elegida, ¿no? Exacto, ¿no? La ejecución de la opción elegida. Ah, aquí me faltó salir. Aquí es un poco más difícil. ¿Qué variables necesitaré? Pues todas las que vayas a ocupar para el programa. Exacto, ¿no? Que serían pues, la matrícula, el nombre, el apellido. Al menos estas 4, ¿no? Bueno, estas, no, ¿qué son? 5. Estas 5. Pero si creo 100 alumnos, voy a poner 100 variables. No. Entonces, ¿cómo le hago para generalizarlo? Arreglo de estructura. Exacto. Necesito, número 1, estructura para modelar a los alumnos. Luego, necesito un arreglo de todos los alumnos. A esta estructura le vamos a llamar alumno, ¿no? O estudiante. Después le cambiamos el nombre si quiere. El arreglo, pues le vamos a llamar alumnos, ¿no? Entonces, una estructura modela a un alumno, y si meto varios de esos en un arreglo, modela a varios alumnos. Entonces, en general, estos son como los dos datos con los que voy a estar trabajando. Si se dan cuenta, a lo mejor necesito variables adicionales, pero ya son propias de cada módulo. En general, necesito el arreglo con los alumnos y la estructura que va a guardar a cada alumno. Y también que necesito, pues la opción que eligió el usuario, ¿no? Vamos a ponerle opción. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿O creen que falta algo? Acuérdense, esto lo estamos haciendo entre todos. No hay respuesta correcta ni incorrecta. A lo mejor yo los estoy guiando un poquito bajo mi experiencia, pero ustedes también pueden detectar otras cosas. Profesor, allí en teoría también debería de ir todas las variables, o por ejemplo, podríamos allí utilizar como colocar las variables, digamos que globales, y ya cuando se especifique cada módulo, ahí ya especificar las variables locales. Justo, esa es la idea, que aquí detecten todas las globales, o sea que van a ser
relevantes para todos los módulos y que pueden estarse pasando. Por ejemplo, en el proyecto, bueno, en la práctica que les dejé de los accidentes automovilísticos, tenían un arreglo con los accidentes. Ese arreglo era como la variable principal, la que se estaba manipulando. Y ya por ahí creaban otras variables auxiliares y demás, pero esas no son relevantes para todo el problema, sino propias de un módulo. Entonces, las globales, que ustedes consideren que se van a estar usando en todo momento, son las que tienen que poner aquí, y ya las locales las van poniendo en cada módulo, ¿sale? Ok, va, perfecto. Y entonces, ¿cuál es el proceso en general? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El menú. Exacto, desplegar menú de opciones. Y, por supuesto, pedir opción al usuario. Y luego, Pues registrar, porque si no, no va a tener caso de eliminar o actualizar. ahí le puedes decir que la base de datos está vacía, ¿no? Ah, bueno, sí, buena opción. Ejecutar la opción elegida. Exacto. La opción elegida. Y listo, ¿no? Ese es como el proceso en general. Pero, pues, por supuesto, el que va a desglosarse más en otra sección, pues es este, ¿no? Necesito saber qué opciones tengo, qué hace cada opción, qué entrada va a pedir cada uno, pero eso ya lo haremos por cada uno de los módulos, ¿sale? Pues vamos a hacer ahora el diagrama modular. Para esto vamos a usar esta herramienta. Ahí. Ahí está. Entonces vamos a crear un nuevo diagrama. Vamos a poner alumnos. Ok, entonces, ¿cuál es mi módulo principal? Pues siempre tenemos un módulo y este va a ser el principal. ¿Qué módulos dependen de él? Porque ahorita ya detectamos algunos, pero si se dan cuenta ya salieron otros nuevos, que son a lo mejor en términos del menú, ¿no? Calcular promedio. Ok, uno es calcular promedios. Voy a poner aquí calcular El principal, el menú, y del menú ya los demás. Pues necesito uno que sea mostrar menú, ¿no? ¿Qué más? Ahorita los unimos, pero nada más detecten módulos. También el de eliminar, actualizar. Dar de alta. Ajá, exacto. Entonces agregar alumno. Voy a poner sea eliminar. Luego que dijimos actualizar. Y qué más, buscar, ¿no? ¿Algún otro que me esté faltando? No, porque ya. ¿No? Ok, entonces ahora sí. El módulo principal pues va a mandar llamar a mostrar menú. Y mostrar el menú, pues es la que tiene que ejecutar todas estas opciones, ¿no? Va a tener que calcular el promedio, entonces lo voy a poner centrado. Entonces la primera que tiene que ejecutar es calcular promedios, ¿no? Luego puede agregar alumnos. Ahí. ¿Tengo que hacer algo adicional para agregar alumnos? ¿Cómo agregan un alumno? A ese, enlazarlo con el buscador. Exacto, necesito primero saber si el alumno ya fue agregado. Si no, pues para qué más bien si ya fue agregado, ¿para qué lo agrego? Y si no existe en la base de datos, pues lo tengo que agregar. Entonces necesito también buscar alumnos. ¿Qué otra cosa necesitaré para agregar un alumno? Que en la parte de, bueno, del tema de archivos, que exista el archivo. ¿Okay? Entonces ahí vamos a necesitar un módulo que
modifique el archivo, ¿no? O sea, que haga todas las operaciones con el archivo. Eso ahorita lo ponemos porque lo vamos a poner aparte. ¿Vale? Luego, para eliminar el alumno, ¿qué tengo que hacer primero? Ya habíamos dicho. Ahí, Buscarlo. buscarlo, ¿no? Entonces, tanto eliminar como actualizar como agregar necesitan buscar primero al alumno, y de hecho es una operación que también puede ejecutar el menú. Ahora, ¿en qué momento debería de actualizar el archivo? ¿Ustedes cómo creen que se actualiza una base de datos? Yo le pongo, quiero registrarme, y ahí en ese momento pues se agrega a la base de datos, ¿no? Entonces, yo necesito una operación para escribir en un archivo y borrar en un archivo, o hacer las búsquedas. Pero si yo voy a estar leyendo un archivo y luego lo actualizo, o sea, si voy haciendo todo sobre el archivo, pues eso puede ser medio complejo, ¿no? Si su Se archivo podría hacer Dime. 3 archivos, ¿no? Uno que pueda estar recibiendo las actualizaciones, otro que esté modificando y el último ya actualizado, ¿no? Bueno, Podría ser, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Que vayamos teniendo el flujo en distintos archivos y al final uno ya tenga todo el resultado. Esa es una opción, pero digamos para segundo semestre es demasiado trabajo. Algo más sencillo. Por ejemplo, cuando busquen un alumno, ¿dónde esperan buscar ustedes? Algo así que diga buscar, y si es la opción de actualizar, entonces que cree un nuevo índice en el arreglo. Exacto. Entonces, ahí todas las operaciones las estamos pensando sobre un arreglo, ¿no? No estoy hablando ahorita de archivos ni nada. Entonces, más bien lo que necesitamos es un módulo que agarre el archivo y llene un arreglo con todos esos datos. Si yo pido actualizar o algo, pues lo hago sobre el arreglo. Si pido eliminar, lo hago sobre el arreglo. Ya que el usuario le dé salir, se tiene que actualizar el archivo con lo que está guardado en el arreglo, ¿sí? Entonces eso es mucho más sencillo que estar haciendo las búsquedas directamente en el archivo, porque pues es muy tardado ese proceso, ¿sale? Entonces vamos a necesitar un módulo que justamente haga toda esta parte de, primero que nada, leer la base de datos, y otro que se llame actualizar base, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a tener que leer la base? ¿En qué momento del programa? O sea, yo ejecuto mi programa y en qué momento se tiene que leer la base. Cuando busca al alumno, Puede ser cuando busque un alumno. ¿Qué más? Es cuando se actualice. También. ¿Y por qué no la leo toda desde que empiezo a ejecutar el programa? ¿Qué les parece? Entonces, Y lo así ya primero abarca todo. exactamente. Así no importa qué operación hagan, la base de datos ya va a estar cargada, ¿vale? Entonces, el menú principal, el módulo principal, lo que va a hacer es primero leer la base, ¿vale? Y luego, aquí, normalmente nuestra opción de salir de los menús lo que hace es cerrar el programa, ¿no? Pero ahora, cuando le demos salir, lo que va a tener que hacer es actualizar la base. Aquí me faltó ponerle base. Entonces, aquí vamos a poner una opción que sea salir. Voy a poner esto más lejos. Y entonces salir es el que se va a encargar de actualizar la base. ¿Sí? ¿Sí queda claro el sistema? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Porque esto es lo que tienen que hacer en su proyecto. Bueno, en su práctica, pero con otros datos, no alumnos. ¿Vale? Ok. Si no, lo checan, ven la grabación y me dicen, ¿va? Entonces aquí exportan el diagrama y aquí lo ponemos. Entonces ahora hay que dar el código del módulo principal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer bajo lo que acabo de analizar en mis módulos? Pues el menú es el principal, ¿no? ¿Ok? ¿No tendré que leer mejor primero la base? Ah, cierto, es la base. Entonces Sí, primero aquí, es la base.
Entonces aquí hago mi inicio, ¿no? Leer la base. Aquí le tendríamos que decir qué archivo tiene y demás, pero todo esto lo completamos ya cuando veamos ese tema. Y luego, ahora sí, mostrar menú. ¿Vale? Y luego, ya que le mostré el menú, ¿qué hago? Y generamos los módulos. Exacto, ¿no? Que tiene que mandar a llamar dependiendo del módulo, ¿no? Entonces puedo guardar esto en la variable opción, que es lo que teníamos aquí, y que la función mostrar menú nos lo muestre. Entonces opción es igual a mostrar menú. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que hacer un switch o hay que usar los apuntadores para que me muestren la opción, ¿no? Entonces, si opción igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Pues ejecutamos el módulo, ¿qué era? Ya se me olvidó. Calcular promedio. Si la opción es igual a 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar alumno. Aquí nótese que todavía no sé qué recibe cada módulo, eso también lo tenemos que detectar ahorita. Ah, bueno, yo creo que ya va a ser la próxima clase. Eliminar alumno. Luego, ¿qué? Ya perdí la numeración. Ahorita le quito esto. Ahora sí. Opción es igual a 4. Dijimos. Actualizar alumno. Opción igual a 5. Salir. Luego, ya que ejecuté esto, ¿qué hago? Nos dirigimos a la opción elegida. ¿No era la de actualizar? Pues eso ya es aquí, ¿no? Exacto, si el usuario dio la opción salir, es porque ya no estoy aquí leyendo opciones, ¿vale? Faltó la de buscar, ¿no? Entonces, exacto, ya tendríamos que, número 1, si me piden calcular el promedio, hago una búsqueda, ¿no? Todo esto, pues ya lo voy a poner en el diseño de cada módulo. Y aquí, si me dieron salir, pues es que ya acabé, ¿no? Entonces, esto, ¿dónde tendría que estar? Esto se va a repetir mientras que la opción sea... Mientras, Opción que... Hagan de cuenta que es un do while. sea menor a 5. Exacto, ¿no? O distinta de 5, lo que ustedes Distinta. prefieren. Entonces, mientras la opción sea menor a 5, ve al paso 3, ¿no? Para que se vuelva a repetir el menú. Si la opción fue mayor o igual a 5, pues esto ya va a ser falso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar la base. ¿Sí? Y ya finalmente termino el proceso. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto que estoy escribiendo aquí? ¿Sí? Sí, Ok. profe. Va. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el diseño. Ahí alguien, empezamos una 38, son una 58, entonces pues, ya llevamos 20 minutos gastados en el diseño. ¿Vale? Ya lo apunté para que no se nos olvide. Y entonces el próximo lunes continuamos ya con el diseño. Voy a tratar de tener el diagrama de flujo para que ya no perdamos mucho tiempo en eso. Y ya nos vamos yendo algoritmo por algoritmo y ya después hacemos la codificación. ¿Va? ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Observaciones? Va, entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el lunes. Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor, igualmente.